Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar. Los niños pueden salir a su clase de escuela dominical. Gracias, Camila, por acordármelo. Si es muda, explota. Vamos a estar estudiando Primera de Juan por los próximos meses, las próximas semanas estaremos estudiando la carta del apóstol Juan. Y hoy en general estaremos viendo mayormente una introducción de lo que significa esta carta. Hoy no estaremos estudiando un versículo en particular o tocando algunos versículos en particulares, sino que estaremos viendo una introducción de todo el libro de Juan. Estaremos viendo en el día de hoy el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, hasta el capítulo 5. Es decir, en el día de hoy vamos a estudiar toda la carta de Juan de manera introductoria. Entonces, eso es lo que estaremos haciendo en el día de hoy. ¿Por qué queremos estudiar esta carta de Primera de Juan? ¿Cuál es la intención en la cual queremos estudiar? ¿Cómo nos va a beneficiar como iglesia? ¿Cómo me va a beneficiar como individuo estudiar esta carta? Número uno, estaremos viendo que esto nos va a ayudar, ya que nosotros estaremos observando en cada versículo que estaremos estudiando las luchas que habían en el pasado en el cual esta iglesia se enfrentó. Esta iglesia se enfrentó a herejías, esta iglesia se enfrentó a divisiones, y esto nos va a ayudar a nosotros como iglesia y como individuo a poder crecer en la piedad. Nosotros podamos crecer en la santidad de Dios, entendiendo las luchas que ellos tuvieron comparadas a las luchas que nosotros tenemos. De manera que los destinarios de esta carta estaban teniendo problemas doctrinales muy serios. Nosotros podemos identificarnos con esta gente porque ellos enfrentaron problemas doctrinales, y si hay algo que la iglesia de hoy enfrenta se llama problemas doctrinales. La iglesia que se le escribe, las iglesias que se le escribe Primera de Juan, tenían problemas. Imagínense, ellos tenían a Juan vivo, tenían al apóstol Juan vivo entre ellos, y ellos tenían problemas de la Trinidad. Ellos tenían problemas de la doctrina de Cristo, aún teniendo al apóstol Pablo vivo en medio de ellos. Por lo tanto, el escritor de Primera de Juan se dirige a una comunidad que existía en la iglesia de las casas. Para aquel tiempo no había todavía lo que es edificios en los cuales nosotros nos congregamos, sino que las iglesias se reunían en casas. Y el apóstol Juan le está escribiendo a una comunidad que se encuentra en Éfeso. Y esa comunidad que se encuentra en Éfeso tenía alrededor diferentes decápolis. Es decir, tenía diferentes ciudades a su alrededor que también habían casas en la cual Juan le dirige esta carta. Vamos a ver las formas en la cual estaba dividida esta carta, en la manera en que le escribe. Había división por causa de las herejías, había división por causa del falso amor entre los hermanos, había división en un tipo de sincretismo, es decir, las falsedades que practicaban, por ejemplo, las religiones paganas, comenzaron a mezclarlas con la doctrina cristiana. La lucha primordial de los que tenían los que vivieron en este tiempo de la iglesia que le escribe el apóstol Juan, tenían una lucha con el gnosticismo. Y había dos tipos de gnosticismo. Estaba el gnosticismo docético, y ese gnosticismo docético es el que negaba la verdad de la humanidad de Jesús porque la materia es mala. Ellos decían, no, Jesús no es humano, Jesús es solo espíritu. Porque para ellos todos los gnósticos de aquel tiempo
todo lo que tenía que ver con materia era malo. Entonces decían, Jesús no vino en carne. Eso era una de las grandes luchas que tenía el apóstol Juan en este tiempo. Y número 2, había un segundo tipo de gnosticismo, y es el gnosticismo serentino. Y ese gnosticismo serentino identificaba al Cristo con uno de los muchos seres angelicales del bien y del mal. Y ellos miraban a este Jesús como un bueno, alto, uno de los dioses más, pero de igual forma, Cristo Espíritu, ellos decían, habitó en la humanidad de Jesús después de su bautismo. Es decir, ellos decían, Cristo vino en carne, pero la forma de espíritu en el cual Cristo vino fue después que Cristo se bautizó y que lo abandonó antes de la crucifixión. Antes de Cristo morir, la divinidad de Jesús o lo espiritual de Jesús lo abandonó. Entonces, estos son algunos de los problemas por el cual Juan escribe esta carta. La necesidad de escribir porque había mucho que se había infiltrado en la iglesia, en el cual Juan estaba preocupado por la condición de la iglesia. Dentro de la iglesia se daba todo esto. Juan no le estaba escribiendo a gente del mundo, Juan le estaba escribiendo a gente de la iglesia. Amados, mucho del evangelio del día de hoy está igualmente mezclado. Nosotros vivimos en medio de la iglesia en el cual en el día de hoy, dentro de lo que se llama el evangelicalismo moderno, ha habido una mezcla, un sincretismo en el cual verdades espirituales las mezclamos con creencias que no están en la Biblia y las ponemos como si fueran bíblicas. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Juan es lo mismo que nosotros estamos enfrentando en el día de hoy, por el cual Juan escribe a esta iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, necesitamos oír la voz de Cristo hablándole a la iglesia bautista Gracia Eterna en esta serie de Primera de Juan. Es Cristo quien va a hablar con nosotros. Es Cristo quien nos quiere enseñar a hablar a nuestros corazones y hablar a nosotros como iglesia. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que te hace falta. Por lo tanto, nosotros vamos a estar estudiando esta carta para escuchar la voz de Cristo nuevamente hablar a nuestras vidas. Amén. Algunos de los datos de esta carta, antes de comenzar, de darle la introducción general de esta carta, yo quiero que miremos algunos de los datos de esta carta. Se asume que fue Juan. La Biblia no dice, el primer libro de Juan no dice que fue Juan el que escribió Primera de Juan. ¿Y qué Juan es este? Bueno, es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan. ¿Usted recuerda el Evangelio de Juan? Este es el mismo Juan el que escribe estas 3 cartas. Pero ni en el Evangelio de Juan, ni en esta carta dice que fue Juan. En el Evangelio de Juan, lo más cercano que dice para nosotros saber, y yo tengo entendido que sí, que fue Juan, pero de manera que nosotros podemos entender que fue Juan, fue precisamente porque dice el que recostó su cabeza sobre el hombro de Jesús. Se asume, él dice que es el mismo que la escribe. Entonces se entiende y se asume que fue Juan el que escribe la carta, de igual forma que escribe el Evangelio. Algunos piensan, inclusive algunos dicen que esto no era una carta. Algunos dicen que esto era un tratado teológico en el cual Juan le estaba queriendo enseñar varias doctrinas fundamentales a la iglesia. Pero no es así, ya que nosotros podemos ver que tiene la forma de una carta en la manera en que está redactada. Se nota que es una carta cuando dice más de 15 veces, hijitos míos. Eso es una frase juanina. Él lo utiliza mucho, hijitos míos. El hecho de decir en sinnúmero de ocasiones, les escribo a vosotros. Entonces hace entender que esto no era un tratado teológico, esto es una cartas que Juan le estaba escribiendo a la iglesia. Nos da a entender que Primera de Juan era una carta. Entonces ya no hay duda que era una carta. Tenemos casi claro que fue Juan el que escribe esta carta. Lo que sí podemos decir es que esto era una carta, no cualquier carta, esto era una carta polémica.
Esta no era una carta normal. Algo que nosotros vamos a ver es que esta carta nos pega fuerte. Es una carta polémica. ¿Por qué? Porque Juan se toma, no sé si esa es una frase que sea fuerte para su país, pero en mi país le dicen: Juan tomó el toro por los cuernos. Es decir, Juan enfrentó las verdades y las mentiras que se estaban dando en ese lugar, que tal vez algunos no querían meterle el diente. Y Juan les escribe combatiendo el error de falsos maestros. Juan les escribe combatiendo el error de herejías. Y él sabía el daño que eso causaría en la iglesia si no entraba de lleno con este tipo de enseñanzas. Podemos ver cómo Juan tiene un vocabulario tierno para aquellos que son salvos por el Señor. A los germanos Juan les decía: hijitos. Eso lo podemos ver claro en su carta. Juan diciéndole hijitos, pero a la vez nosotros podemos ver que Juan era fuerte con los falsos maestros. ¿Y sabe cómo le llamaba a los falsos maestros? Hijos del diablo. Así que era muy tierno hablando a su iglesia, a su pueblo, pero con los falsos maestros no tenía misericordia. Y hermanos, con los falsos maestros no se tiene misericordia. Jesús no tuvo misericordia con los falsos maestros. Jesús trató a la prostituta diferente a como trató a los religiosos fariseos. Jesús trató al leproso diferente como aquellos que se decían entender que eran maestros de la ley, pero negaban con sus hechos su vida. Jesús es duro con los religiosos, pero tierno, afable con aquellos que reconocen su miseria espiritual. Vamos a ver entonces el propósito de la carta de Juan. Y número uno, esta carta fue entregada a nosotros por la sencilla razón. Si nosotros pudiéramos decir, ¿para qué nos fue dado esta carta? Es para que nosotros nos probáramos si realmente estamos o no estamos en la fe. Y número dos, para que estemos seguros en Cristo. Para que nos evaluemos, pero para la misma vez, para que nosotros estemos seguros en Cristo. Por eso vamos a estudiar esta carta de Juan. Vamos a ver en el orden que aparece el motivo por el cual Juan enfatiza vez tras vez por el cual escribe esta carta. Número uno, lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor, hablando Juan a su iglesia. Les dice: os escribo estas cosas para que nuestro gozo esté completo. Entonces, la primera cosa en la cual queremos enfatizar en el día de hoy, ¿por qué Juan escribe esta carta? Juan la escribe, dice: os escribo para que nuestro gozo sea completo. Juan es un cristiano que se deleita en la obra de Cristo. Él no se avergüenza de lo que hizo Cristo en su vida. Algo que comienza a decirle la carta es: Cristo es un deleite para mí. Yo los escribo para que tu gozo sea completo en Cristo. El gozo de las convicciones de sus lectores sería el suyo, como lo dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Vuelve a decir: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no ¿qué? Pequéis. ¿Cuál es el segundo propósito por el que Juan escribe esta carta? Él esperaba que esta carta le diera un poder renovador sobre el pecado. Por eso es que vamos a estudiar esta carta en los próximos meses. Para que como iglesia tengamos un poder renovador sobre el pecado. Les escribo para que no pequéis. Esa es parte de su metodología en el cual tiene la intención el Espíritu Santo y Juan hacerle ver a la iglesia, ayudarles a vencer el pecado. ¿Por qué debo estar aquí escuchando esta carta en los próximos meses? Bueno, número uno, porque si eres miembro de la iglesia, ese es tu deber. Y número dos, por causa de que podemos y vamos a aprender a vencer el pecado en nuestras vidas. Juan quería asegurarle que sus pecados
no necesariamente son fatales para su vida eterna, sino que tenemos abogado, tenemos la forma en cómo vencer el pecado, y esa es una de las razones por las cuales Juan escribe esta carta. Tercero, segunda de capítulo 2, versículo 12 al 13, explica de la siguiente manera por qué escribe la carta. Os escribo a vosotros, hijos. ¿Para qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Sigue diciendo, os escribo a vosotros, ¿qué? Padres, para que conozcáis al que ha sido del principio. Y dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, él tiene mucha esperanza de que aquellos quienes a él le escribe sean verdaderos creyentes, perdonados, que conocen a Dios y que han triunfado sobre el maligno. Esa es la característica de un verdadero hijo de Dios. Por eso Juan les escribe esta carta, que sigue diciendo en el versículo 21 de Juan, primera de Juan capítulo 2. No os escritos, mira lo que le dice Juan. No os escrito porque ignoréis la verdad. Juan le estaba diciendo, yo no le estoy escribiendo esto porque ustedes no conozcan a Cristo. No les escribo porque sean ignorantes a la palabra de Dios, sino porque ¿qué? Porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, es la misma idea. La carta no es para que tú comiences a vivir una vida cristiana. Juan no escribe esto para que tú comiences a vivir la vida cristiana y tú sepas cómo vivir la vida cristiana en tus primeras etapas. No, sino para confirmarles en ella. Juan quiere confirmarle que realmente usted está viviendo una vida cristiana. Juan, en otras palabras, quiere que nosotros entendamos, ¿soy o no soy? Y así se llamará esta serie que estaremos tocando en los próximos meses. ¿Soy o no soy? ¿Dios me salvó o nunca me ha salvado? ¿He nacido de nuevo o nunca he nacido de nuevo? ¿Cómo está mi caminar con Cristo? ¿Cuáles son las evidencias del mismo? Eso es, porque esa es la razón por la cual Juan les escribe. Juan también está preocupado por la falsa enseñanza. Primera de Juan, capítulo 2, ahí mismo en el versículo 26 dice, os he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañaros. Les escribo porque hay gente que está tratando de engañar su vida en la fe. Su carta tiene el propósito de protegernos como hijos y esto implica que no nos desviemos de lo que la verdad que nos ha enseñado el Espíritu Santo por medio de su palabra. Esta carta, amados hermanos, es inminente para el día de hoy. La iglesia necesita una vez más volver a destapar estas verdades que Juan nos hace ver en esta carta. El hecho de que nosotros hayamos nacido de nuevo no implica que ya no necesitemos estas advertencias. Ay, pastor, eso es para los falsos, para los que nunca han nacido de nuevo. No. Cuidado, porque Juan le está escribiendo a gente que ha nacido de nuevo, que pueden ser engañados por la falsedad. Pastor, ¿y un verdadero creyente puede ser un apóstata de la fe? No estoy diciendo que un creyente puede apostatar de la fe. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que un creyente puede ser engañado. ¿El Señor lo puede sacar de ahí? Absolutamente sí. Pero un verdadero creyente puede ser engañado. Por eso las advertencias de Juan les escribo con respecto a los que están tratando de engañarlos. Y de igual manera, en 1 de Juan 5:13, él reafirma, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ya ve una vez más, ¿a quién le está escribiendo Juan? A sus hijos, a los salvos, a nacidos de nuevo. ¿Para qué escribe 1 de Juan eso? Vaya conmigo ahí, versículo 13 de 1 de Juan capítulo 5. ¿Para qué Juan le está escribiendo eso? Para que sepáis que tenéis vida eterna.
tengan la seguridad de que son salvos. Iglesia, esto es una de las cosas que más nosotros debemos preguntarnos en el día de hoy, y que yo quisiera preguntarle a usted en el día de hoy: ¿eres salvo? No es solamente que si vienes a la iglesia, no es solamente si nos visita y que lees la Biblia esporádicamente. ¿Eres nacido de nuevo realmente? ¿Dios te ha salvado? ¿Tienes la vida eterna? ¿Sabes a dónde vas si te murieras en el día de hoy? Yo no te pregunto si vienes a la iglesia. Yo no te pregunto si das ofrenda. Yo no te pregunto si has leído la Biblia. Te pregunto, si mueres en el día de hoy, ¿sabes a dónde vas? ¿Eres realmente un cristiano nacido de nuevo? Eso es lo que Juan quiere que nosotros sepamos, para que tú sepas que tiene la vida eterna. Esa es la declaración que domina esta carta vez tras vez, capítulo tras capítulo. La mayor parte de ella está escrito con el propósito de mostrarnos las evidencias de un nuevo nacido de nuevo. Eso lo estaremos viendo en las próximas prédicas. Evidencias, pastor, ¿y cómo yo sé que realmente soy salvo? Yo llevo años en la iglesia, yo vengo aquí, yo tal vez hice una oración. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Venga a las próximas predicaciones. De eso se trata la serie. De eso se trata Primera de Juan. Os escribo para que sepáis que tengo vida eterna. De algo yo te aseguro a usted, que si usted viene y está en todas y cada una de las predicaciones, usted va a salir de aquí sabiendo si es o no salvo. No va a haber duda. Y si no lo es, pastor, y si no lo soy, el trono de la gracia está abierto para ti en el día de hoy. El mismo Dios que salvó a pecadores inmundos es el mismo Dios que los sigue perdonando. El Dios que salva a religiosos también. El Dios que salva a gente. Y pastor, y Dios se mete en la casa de los religiosos. Se metió en muchas casas de religiosos a salvar. Y todavía se sigue metiendo en casas de religiosos. Así que nosotros, si somos o no somos, no es para que yo salga de aquí diciendo: ay, miserable pecador que yo soy. No, es para que corras al trono de Dios y diciendo: Señor, sálvame. Tal vez no he sido salvo. Tal vez he jugado a la iglesia. Tal vez ni tan siquiera conozca el verdadero Cristo de la Biblia. Pero para eso Juan les escribe a la iglesia, para que los que son salvos se afirmen y para los que no son se vuelvan al camino de la verdad. Así que Juan le escribe para que sepan que han nacido de nuevo y que han pasado de muerte a vida. Una de las doctrinas más olvidadas en el día de hoy, iglesia, se llama la doctrina de la regeneración. Hoy no se predica acerca del nuevo nacimiento. Hoy eres salvo, ¿por qué? Bueno, yo fui salvo porque un día escuché un predicador y repetí una oración. O yo soy salvo porque yo me crié en la iglesia desde niño y mis padres son creyentes y ahí he crecido. Yo no te estoy preguntando si naciste en la iglesia. Yo no te estoy preguntando si un día hiciste una oración. Yo te estoy preguntando: ¿has nacido de nuevo? ¿Te ha dado Dios un nuevo corazón? ¿Te hizo Él nacer del Espíritu? ¿Cómo lo sé, pastor? Aquí lo vamos a ver. Vamos a verlo en toda esta serie de Primera de Juan. Cómo yo sé que soy salvo. Juan quiere que tú sepas algo de manera segura. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Como acabo de decir, si fueras a morir hoy, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? No olvide eso. Eso debe ser una pregunta que debe retumbar en nuestras mentes. Inclusive si usted tiene la oportunidad, alguna vez me gustaría hacerlo, comprar la palabra eternidad y ponerlo arriba del techo donde me acuesto a dormir todas las noches. Porque eso te recuerda, hacia ahí vamos. Tú te enfrentarás un día con Dios. Estarás un día en la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar por un segundo esta palabra eternidad? No tiene fin. Estarás ahí por siempre, o estarás en la condenación por siempre, o estaré en la salvación deleitándome en mi Cristo por siempre.
Y pastor, y esto es importante. No hay nada más importante que esto que yo te estoy hablando en el día de hoy. ¿Dónde tú vas a pasar tu eternidad? Es lo más importante. Es más importante que un montón de cosas que usted está pensando tal vez en su mente. Es más importante de lo que usted está pensando tal vez de su trabajo. Es más importante que su familia. Es más importante que sus bienes. Es más importante que todo aquel que te quita el sueño y que te apasiona. ¿Qué te apasiona en el día de hoy? Pues tu eternidad es más importante que eso. Tu eternidad es más importante que eso. Pero si usted no sabe dónde va a pasar la eternidad, yo quiero decirle en el día de hoy, usted debe preocuparse. Ay, pastor, ¿y usted no quiere meter miedo? Ojalá te dé miedo y no puedas dormir en toda la noche. Porque es la eternidad en la cual usted va a enfrentar a Dios. Pablo hablaba de los que no conocían a Dios. Perdón, de los que conocían a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esto es algo que a mí me preocupa, iglesia. Me preocupa ver la vida de muchos de nosotros que venimos a la iglesia diciendo, sí, yo conozco a Dios, pero sus hechos niegan que realmente le conocen. Juan le preocupaba eso en su corazón, por eso escribe esto a la iglesia. Tus hechos hablan más que tus palabras. Hermanos, eso es una carta que tal vez se va a sentir mal, como dije. Pero hermanos, si usted se va a sentir mal, imagínate, usted escucha 1 hora de sermón. Y yo estoy preparando 16 horas de sermón en la semana, escuchando esto que me retumba vez tras vez. Esto no solamente Dios va a tratar con tu corazón, Dios va a tratar con todos nosotros como iglesia. ¿Nos va a doler? Sí. Nos vamos tal vez a sentir incómodos en muchas de las cosas que Juan nos va a decir, sí. Pero duele bueno. Porque me cambia, porque me transforma, porque me santifica, porque me confronta. Eso es un tema de peligro. ¿Por qué? Porque no hay mayor peligro que engañarnos a nosotros mismos. Si hay algo engañoso en esta vida, se llama tu corazón y mi corazón. Decía Jeremías que lo más engañoso de todas las cosas se llama el corazón. Y perverso sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías. Tu corazón es suficientemente perverso como para engañarte, haciéndote creer que andas bien cuando no estás bien. El peligro de engañarnos a nosotros mismos. Ay, pastor, ¿y usted quiere que yo salga de aquí pensando que yo estoy mal? No. Yo quiero que usted salga de aquí pensando, realmente le pertenezco a Dios, gloria sea su nombre. Pero si no, decir, Señor, yo necesito urgentemente volverme a ti. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito que tú me des un nuevo corazón. Yo necesito arrepentirme de mi religiosidad. Yo necesito volver mi mirada a Cristo. Juan habló de esto, Pablo habló de esto, Santiago habló de esto. ¿Recuerda cuando Santiago habla de aquellos que escuchan la palabra y no la ponen por práctica? Que son oidores olvidadizos. ¿Recuerda lo que decía Santiago? Escuchan la palabra de Dios y no la ponen por práctica. Santiago repite, te engañas a ti mismo. Los únicos que son engañados no es el pastor, no es Dios, no es la congregación. Santiago lo repite muchísimas veces, te engañas a ti mismo. Eso es algo tonto, nosotros engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que poner un alto en nuestra vida cristiana y decir, la palabra que escucho domingo tras domingo es una realidad en mi vida. Es una realidad en mi intimidad, como decía aquel viejo himno, cuando nadie me ve, ¿quién soy? ¿Soy realmente lo que soy cuando nadie me ve? Cuando tienes la oportunidad de estar de pecar, que nadie te está viendo y no lo haces. Cuando estás detrás del computador, cuando estás detrás de tu celular, cuando estás detrás de las miradas que pueden salirse cuando no está tu esposa, tu pastor, tus hermanos alrededor. ¿Soy realmente lo que digo creer?
Santiago habla acerca de esto. Escuchan la palabra, no la ponen por práctica, te engañas a ti mismo, te engañas a ti mismo, te engañas a ti mismo. Pablo, no lo repito porque quiero repetirlo, lo repito porque Santiago lo repite. Ese es el peligro que está vigente en nuestros días, hermanos. Millones de millones pasan a la eternidad creyendo que son salvos y no lo son, autoengañados. Esto es terrible. Todo lo que debe poner atención en nuestros corazones y vengamos con deseo domingo tras domingo. ¿Qué Dios me quiere decir? ¿Qué Dios me quiere enseñar? ¿Qué áreas Dios quiere tratar conmigo? Dios nos ha dejado un libro. Nos ha dejado una carta, primera de Juan, para ayudarnos a estar seguros en Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, para estar en la verdad, Juan se asegura que debemos predicar al Cristo de las Escrituras. Y eso era lo que habían perdido los hermanos. En aquel tiempo, la iglesia de Éfeso y las ciudades alrededor de ellas habían perdido al Cristo de las Escrituras y habían predicado un falso Cristo. Había una prueba ética en la cual los falsos maestros, no solamente doctrinalmente, sino había un problema doctrinal y había un problema ético. ¿Cuál era el problema ético? Ya sabemos cuál era el problema doctrinal, ya lo hemos visto desde el inicio. ¿Cuál era el problema ético de la iglesia a la que Juan lo escribe? Y es que sucede algo interesante. Algunos de los falsos maestros, mire qué interesante pasaba en el tiempo de Juan. Algunos de los falsos maestros se enorgullecían de que aparentemente no pecaban. Un tipo de fenómeno espiritualoide santurrón, en el cual ellos decían: nosotros no pecamos. Y mucho cuidado de caer ahí. Porque tanto es pecado el liberal que peca como le da la gana, como aquel religioso que siente que si lo miro se me manchan mis santos ojos. Y vivimos en un tipo de cajón y de burbuja que no me le puedo acercar a nadie porque se me pasan los espíritus. Pues de igual forma, en el tiempo que Juan escribe esta carta, había un problema en los falsos maestros que ellos se enorgullecían porque ellos decían: nosotros no pecamos. Por lo tanto, Juan se detiene y les dice a estos en la carta que el que dice que yo le conozco, le estaba hablando a los falsos maestros, pero esta enseñanza de los falsos maestros venía a ser oída ¿por quién? Por la iglesia. Y la iglesia se comía este veneno y lo hacían igual. Y Juan le está diciendo: el que dice yo le conozco y no guarda ¿qué? Los diezmos. Bueno, eso es parte de sus mandamientos. Y no guarda ¿qué? Sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Léale la carta de Juan a su amigo. Y su amigo no se va a enojar contigo porque tú no eres el que le dijo mentiroso a la gente. ¿Quién se lo dijo? Juan. Juan es el que le está diciendo mentiroso y la verdad no está en él. Tanto los falsos maestros que se creían que no pecaban, a los que se comieron esta mentira, Juan le está diciendo mentirosos. No hay manera de tener comunión con Dios y de tener un amor con Dios y decir: yo no soporto a la gente. Pero hermanos, la persona que dice: mi problema no es con la iglesia, mi problema no es con Dios, mi problema es con la iglesia. Yo amo a mi Señor con todo mi corazón, pero la iglesia lo que hay un chorro hipócrita. Pues ¿sabe lo que te está diciendo el Señor? A ti que dice: yo amo a mi Dios, pero no quiero saber de la esposa del Cordero. El que dice: yo le conozco. No, yo conozco al Señor, pastor. Mi Señor, eso es lo máximo. Bendito sea el Señor. Se presigna y hace todo. Pero el Señor te está diciendo: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Y el que dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la verdad no está en él. No es posible Dios decir, yo amo a Dios, pero nada que ver con la iglesia. Mi Cristo es todo para mí. Mentiroso. Ay, pastor, no le digas así. No, no soy yo, es Juan. El que está predicando hoy es Juan. Mentiroso. El apóstol del amor. Juan, ¿quién era Juan? El apóstol del amor. A veces ponemos a Juan tan romántico ahora. El que se le recostaba del bracito a Jesús. Pues sí, ese que se le recostaba del bracito a Jesús es el que está diciendo estas palabras, el apóstol del amor. ¿Sabe por qué? Porque no hay mejor amor que el que te dice la verdad. Si tú sabes que alguien te ama, es alguien que te dice la verdad. Alguien que te ama no es que te ve que vas camino al precipicio, te vas a matar y te dice peace and love, que te vaya bien. No, te vas a matar, yo te voy a decir la verdad. Corre del lugar donde estás. Vas a morirte porque te amo, te lo digo. Juan es el apóstol del amor, no porque parecía un tipo de hippie cósmico, sino por causa de que le hablaba la verdad a la iglesia. Ese es el verdadero amor. No hay mejor forma de amar que decir la verdad. Y la verdad en amor. No caigamos tampoco en el juego de la hipocresía de decir, conmigo no hay cuento, yo se las canto como se las canto. Pues ten mucho cuidado. Porque si Dios te las hubiese cantado como tú se las cantas a otro, yo creo que hubieses quedado bien avergonzado, ¿verdad? Así que mucho cuidado cuando decimos, no, yo no tengo pelos en la lengua. Pues deberías a veces tener. Porque no es decir la verdad de forma imprudente, está diciendo la verdad en amor. Y la verdad en amor, como quiera, va a doler. Nos vamos a sentir incómodos, pero es la verdad. Una cosa, iglesia, es creer y otra cosa es creer la verdad. Por eso que cuando nos dicen, no, pastor, pero yo creo en el Señor. No, ¿en qué Señor? No es que yo creo la palabra. ¿En qué palabra? No es que yo sé que yo creo la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, puedes contestarle todas las preguntas de un buen examen teológico. Para los que conocemos un poquito de teología, puedes saberte todos los catecismos de memoria, el catecismo de fe Westminster, la confesión de fe 1689, te la puedes saber punto por punto y aún vivir en pecado. Eso es lo que Juan quiere prevenir. Cuidado de saberte toda la teología de memoria, toda la buena doctrina de memoria y aún vivir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque no es tanto lo que sabes, es lo que vives. Ay, pastor, ¿y la teología no es importante? Sí, es importante, pero mi teología me debe llevar a una gran doxología, es decir, a una gran asombro por la gloria de Dios. A eso es lo que me debe llevar la buena doctrina, a eso es lo que me debe llevar la buena teología. A veces he escuchado algunas frases por ahí que ponen en las redes sociales que si tu doctrina o tu teología no te lleva a la santidad, no es una buena doctrina. Pero tengamos cuidado, el problema muchas veces no es con la doctrina. El problema es con el corazón. La doctrina puede ser buena, el problema es que tu corazón es malo. Tienes mala teología si no tienes una buena práctica. No, quizás no es así. Puede ser que sea así, pero tú puedes tener buena teología, tú puedes tener buena doctrina y aún tener mala práctica. ¿Por qué? Porque la teología no llegó a tu corazón. La buena doctrina no llegó a tu corazón. El problema no es lo que crees y lo que sabes, es lo que vives. Es tu corazón. Es mi corazón. El que ves tras ve, nosotros tenemos que confrontarlo a la luz de las Escrituras para saber si estoy o no en la fe. ¿Cómo estás viviendo hoy? No me digas lo que sabes, si lo que sabes lo contradice lo que haces. Pastor, ¿y cómo yo sé que he creído realmente la palabra del Señor? ¿Cómo vives hoy? Mira cómo vives. Hay un dicho que decía, dime cómo andas y te diré con quién eres. Dime cómo vives y te diré lo que crees.
Yo creo que mi Dios es santo. ¿Estás viviendo en santidad? Porque tú lo puedes saber de aquí, pero ¿cómo yo creo realmente? ¿Cómo puedo entender, que realmente mi corazón ha abrazado y creído la doctrina de la santidad de Dios? Porque mi caminar comienza a ser evidenciado en un deseo por agradarle a Él de manera santa. Ahí está lo que nosotros creemos. Yo creo que mi Dios es justo. Pero si yo creo que mi Dios es justo, yo voy a evidenciar eso que yo creo por causa de la justicia que yo muestro. Camino en justicia, camino en verdad, camino en integridad de corazón. Lo que nosotros realmente creemos se evidencia en lo que nosotros vivimos. Hermanos, estas verdades que estamos predicando y que vamos a predicar en esta serie siguiente, ya no se predican en los púlpitos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente en el día de hoy, los predicadores modernos en el día de hoy, no están interesados en la condición de tu corazón, sino en la condición de tus bolsillos. Antes de tratar tu corazón, están tratando tus bolsillos. Están tratando tus sentimientos y tus emociones. Porque si te hablan estas verdades, te vas a sentir incómodo. Estas verdades en el día de hoy lamentablemente no se predican en las iglesias. Yo no quiero sentir como que, somos los únicos que predicamos esto. No, yo sé que hay más gente que está predicando la verdad del Señor, pero esto no es común. Esto no es algo que trae muchos aplausos. Esto no es algo que trae mucho silbo y mucha pompa en medio de la iglesia. Esto es algo que Dios va a tratar de manera poderosa con nuestras prácticas de pecado. Dios va a tratar de forma poderosa con la condición realmente de mi corazón. Nos vamos a sentir incómodos, como dije, pero es necesario escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y con esto cierro, haciendo un resumen de toda la carta de Juan. Mira cómo Juan termina esta carta. Capítulo 5. Al final de esta carta, él cierra diciéndole en el versículo 21, último versículo, una vez más: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Qué manera de cerrar esta carta, hermanos? Juan hablándole a la iglesia, Juan hablándole a su pueblo, Juan hablándole a hijitos con ternura, termina diciéndole: guárdate de los ídolos. Le habla a sus hijos. Juan quiere asegurarse de que realmente tú le perteneces a Él. Que tu corazón no esté dividido. Una parte le pertenece al Señor, otra parte le pertenece a otra cosa. Dios quiere que tu corazón le pertenezca realmente a Él. Hijitos, guardados de los ídolos. Eso lo estaremos viendo con detenimiento. Pero eso dice, si estás caminando en una práctica, por lo que vives, evidenciando lo que crees. Eso es lo que quiere decir Juan. Guárdate de aquellas cosas que te están distrayendo. Guárdate de aquellas cosas que tu corazón se está inclinando. Guárdate de aquellas cosas en las cuales ya no es tu pasión por mí como lo era antes. Hijitos, guárdate de los ídolos. Tenemos un reto por delante, amada iglesia. Estudiar Primera de Juan nos va a llevar a conocer más la gloria de Dios, a ver nuestro pecado y a caminar en santidad, seguros de quienes somos en Cristo. Amén. Los invito a que se pongan de pie y le demos gloria a Dios.